Buenos días a todas y todos ustedes, esperando se encuentren bien. En este video veremos la explicación de las medidas de posición que corresponden a la guía número 6 de matemática para los terceros medios. El objetivo es conocer y comprender las medidas de posición, la habilidad, argumentar y comunicar. Cuando hablamos de medida de posición, estamos haciendo referencia a los lugares, es decir, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y así sucesivamente. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, deciles y percentiles. En pantalla están apareciendo la representación de lo que es un percentil, decil y cuartil. Lo importante al momento de calcular alguna medida de posición es necesario siempre ordenar los datos de menor a mayor, igual que como lo hacíamos cuando se calculaba la mediana. Tipo de medidas de posición. Cuartiles. Se representan con la letra Q y son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales, como aparece ahí en pantalla. Es decir, que cada valor que está dividido representa un 25%. ¿Qué significa esto? Si nos fijamos, el primer cuartil corresponde al 25% de los datos menores o iguales que él. El segundo cuartil corresponde al 50% de los datos menores o iguales que él. O en otras palabras, el cuartil 2 siempre va a representar al dato central, que es nuestra mediana. Y cuando hablamos del cuartil 3, corresponde al 75% de los datos menores o igual a este valor, es decir, hacia el lado izquierdo. ¿Cómo lo podemos calcular? El primer método es referente a la mediana. Ejemplo 1, cuando el dato es impar. Vamos a tener un conjunto de datos y vamos a determinar Q1, Q2 y Q3. El primer paso siempre es ordenar los datos de forma creciente, de menor a mayor, ¿cierto? El segundo paso va a ser determinar la mediana. En este caso, como es impar, va a ser el dato central. Vamos al dato central, que ahí está encerrado en rojo. ¿Y qué tenemos acá? El dato central siempre en los cuartiles va a representar a mi Q2, es decir, el centro de esto que es nuestros datos se va a dividir en la mitad izquierda y en la mitad derecha. El paso 3 va a ser determinar el cuartil 1 y el cuartil 3 de la misma forma que ya lo hicimos con el cuartil 2. Por lo tanto, si me voy al lado izquierdo, voy a tener tres datos, y como es dato impar, yo sé que el dato de al medio va a ser mi mediana, y en este caso sería mi Q1. Luego voy al lado derecho, lo mismo, tomo los datos, me doy cuenta que son 3, el dato de al medio va a representar a mi Q3. Si nos fijamos, y como dijimos anteriormente, siempre va a estar dividido en forma iguales cada uno de los cuartiles. En este caso, Q1 representa el valor número 3, Q2 representa el valor número 5 y Q3 representa al valor número 7. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos con una cantidad de datos que sea par? Lo mismo que lo anterior, lo primero que debemos hacer es ordenar de forma creciente. Luego el segundo paso vamos a determinar nuestra mediana sabiendo que es un dato par, por lo tanto vamos a tomar los dos datos centrales, los vamos a sumar y dividir en 2. Por lo tanto, 4 más 5 me da 9 y dividido en 2 es 4,5. Él sería mi Q2 o mi mediana, que está a la mitad de los datos. Ahora si nos fijamos entonces, como paso 3 nos queda determinar Q1 que va a estar en el lado izquierdo y Q2 que va a estar en el lado derecho de los datos. Me voy a identificar Q1, nos fijamos, hay 4 datos, por lo tanto la mediana van a ser los dos datos centrales. Sumamos 2 más 5, 2 más 3, perdón, es 5, dividido en 2 es 2,5. Por lo tanto, entre el 2 y el 3 va a estar mi Q1. Luego, para calcular Q3, lo mismo, tomo los dos datos centrales, los sumo, 6 más 7 me da 13, dividido en 2 es 6,5. Ahí está la posición de los cuartiles. Si nos fijamos nuevamente, están divididos en trozos o en partes iguales. Esa es la gracia de las medidas de posición, que nos van a dividir todo en partes iguales.
y Q1 entonces va a representar al valor 2,5, Q2 va a representar al 4,5 y Q3 al valor 6,5. Otro tipo de medida de posición van a ser los deciles, que se representan con la letra D, y son puntuaciones que dividen a la cantidad de datos de la muestra en 10 partes iguales. Por lo tanto, cada parte que va a ser dividida va a representar a un 10%. Como ejemplo, veamos los siguientes datos que ya están ordenados del menor al mayor. ¿Y cómo podemos calcular el decil? El primer método es utilizando la fórmula. Pero ojo que para determinar el decil con la fórmula lo que estamos encontrando es la posición, ¿ya? Eso nos tiene que quedar claro. Por lo tanto, la fórmula es n por i partido en 10, porque estamos buscando el decil y los deciles están partidos en 10 partes iguales. Por lo tanto, n representa a la cantidad de datos, que en este caso si los contamos son 18, y el i va a ser el decil que vamos a buscar. Veamos el ejemplo, determinemos D5, por lo tanto vamos a reemplazar que 18 por 5 partido en 10, 18 por 5 son 90 y 90 partido en 10 me da 9. Cuando mi resultado me da un número entero como este 9, yo voy a ir a la posición 9 y a la que está al lado. Es decir, voy a tomar las dos posiciones, la 9 y la 10. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Los voy a sumar y los voy a dividir en 2, es decir, voy a sacar el promedio. Entonces 3 más 4 me da 7 y 7 dividido en 2 es 3,5. Por lo tanto, el decil 5 está ahí donde aparece en pantalla, en el 3,5. Ese es el valor. Ahora, sigamos ocupando la fórmula. Determinemos D3. La fórmula entonces vamos a representarla como n por i partido en 10. Es la misma fórmula. Y vamos a reemplazar 18 por 3 me da 54 y 54 partido en 10 me da 5,4. Ahora fijémonos, el resultado nos dio decimal. Cuando a mí me da un resultado decimal, yo lo que voy a hacer, voy a aproximar ese valor al siguiente número entero, que en este caso sería el 6. Por lo tanto, me voy a la posición 6 y ese sería mi decil número 3. ¿Ya? Que en otras cosas, de 3 va a tomar el valor 2. Ahora, el segundo método va a ser el método utilizando porcentaje. Se utiliza la regla de 3, entonces, ¿cómo va a quedar? Al igual que lo anterior, lo que está haciendo el porcentaje nos está buscando la posición que queremos buscar. En este caso, determinemos nuevamente D5. Por lo tanto, el D5 corresponde al 50% de 18, que son los datos. Entonces, vamos a multiplicar 50 por 18 partido en 100. Eso me da como resultado 9. Entonces, ¿qué dijimos delante? Cuando el valor nos da un número entero, tomaremos esa posición más la que está al lado. Es decir, vamos a tomar la posición, en este caso, la 9 y la 10. Y vamos a sacar un promedio. Entonces vamos a sumar 3 más 4 me da 7, dividido en 2 me da 3,5. Ese sería mi decil 5. Ahora, determinemos D3. Entonces el D3 corresponde al 30% de 18, multiplicamos 18 por 30 partido en 100. Me da como resultado 5,4. Entonces, se dijo que cuando da un número con decimales, vamos a aproximar al siguiente valor entero, que sería el 6. Por lo tanto, en la posición 6 estaría mi D3, que es el valor 2. Si se dan cuenta, primero se utilizó el método de la fórmula y ahora yo ocupé el método del porcentaje y ambos me dan los mismos valores. Por lo tanto, acá en los deciles usted puede usar la fórmula o el porcentaje y siempre le van a dar en las mismas posiciones. Ahora viene el percentil, que se caracteriza con la letra P. Son puntuaciones que dividen a la cantidad de datos de la muestra en 100 partes iguales. Acá nosotros también vamos a calcularlo mediante la fórmula o porcentaje. Ambos nos van a dar el mismo resultado como se vio anteriormente. Entonces el primer método va a ser utilizando la fórmula. Y recuerden que la fórmula lo que hace es encontrar la posición. Eso es lo cuando a mí me da el valor, es la posición y ahí después yo saco el valor.
En este caso sería n por i partido en 100, ya que son 100 los valores en que está dividido nuestro percentil, donde n va a ser el número de datos, ¿cierto? Y el i va a ser el percentil que nosotros queramos calcular. Veamos como ejemplo el percentil 10. ¿Qué significa esto? Que vamos a reemplazar. Nos va a quedar que 18 por 10 partido en 100 me queda 180 partido en 10. Me da un número decimal. Entonces, como es un número decimal, aproximamos al siguiente entero, que es 2. Por lo tanto, en la posición 2 se encuentra mi percentil 10, que como valor de esta encuesta corresponde al número 1. Ahora, el segundo método vamos a ocuparlo mediante el porcentaje. Acá lo mismo. Vamos a ver el percentil 70 y como estamos hablando del P70, corresponde al 70% de 18. ¿Qué hago acá? Regla de 3 igual que lo anterior. 18 por 70 dividido en 100 me quedan 1260 dividido en 100 me da como resultado 12,6. Como es un decimal, aproximo al siguiente entero y me va a quedar que su valor es 13. Voy a la posición número 13 y esa posición representa a mi percentil número 70, que en valor sería el número, sería 4. Ya, con esto llegamos a la conclusión del video de la guía número 6. Recordar que usted puede ocupar distintos métodos, todos son válidos. Muchas gracias por su atención, espero este video les sirva. Cuídense, que estén bien. Adiós.